en 7 milagros de Jesús para expresar una verdad infinita acerca de la salvación del hombre, de su llamamiento hasta lo que significa la salvación y el resultado de la salvación. Puede ir flotando, si desea, conmigo a partir del libro de el Evangelio de San Juan. Ubíquese en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Vamos a ver que el apóstol Juan utiliza 7 milagros de Jesús, 7 milagros que hizo nuestro Señor Jesús para expresar la salvación que Jesús ofrece al pecador, y después cómo el Señor nos llama a la salvación y el resultado que ocurre en nosotros como creyentes. Estas señales dan un orden específico acerca de la salvación de las personas. Vamos a ver cuál es el resultado también, y vamos a ver que las primeras señales muestran que la salvación viene al pecador, y el Señor llama a cada persona, y esta salvación viene según cómo esta persona responde. Vamos a ver, en primer lugar, número 1, vamos a ver el milagros. Estamos viendo en esta noche 7 milagros. Vamos a ver, para poder avanzar, vamos a ir rápidamente al libro de San Juan capítulo 4, versículo 54. En Juan capítulo 4, versículo 54, por ahí puede ir flotando conmigo para que pueda ver. Dice, esta es la segunda señal que Jesús, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tenemos que entender una cosa, que las señales los milagros fueron una señal de Jesús para mostrar la salvación. Los milagros no eran un fin en sí, los milagros solamente eran un vehículo para mostrar la salvación. En la primera iglesia, la iglesia primitiva, ocurrieron muchos milagros de los apóstoles y todo eso, y ocurrieron, hermanos, para expresar la salvación y para expresar principalmente para dar certificado al evangelio verdadero que se estaba predicando. Es decir, ¿cómo sabían que una persona era un hombre de Dios, una mujer de Dios? Porque había muchas personas, como en este tiempo también, que son falsos, que dicen ser el camino verdadero, que dicen ser la verdad, pero en realidad son una mentira. Entonces los milagros expresaban que esa persona venía de Dios, porque Jesús mismo le dijo en un momento, a Jesús le dijeron, no, nadie podría hacer estas señales si no viniera de Dios. Entonces las señales son una expresión, no son un fin en sí, solamente son un medio para expresar la salvación, o para expresar lo que verdaderamente significa el llamamiento de Dios. Vamos a ver el primer milagro que que Juan usa, el apóstol Juan usa. Uno de los primeros milagros, o el primer milagro, es la conversión del agua en vino. Habían por ahí unas personas, y para eso les invito a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo. Había alguna persona que decía que Jesús producía este tipo de milagros, el milagro del agua en vino, para decir, bueno, que Jesús, en vez de quitar a las personas de que se emborrachen, más bien al contrario, Jesús producía vino para que las personas se sigan emborrachando. Una locura tremenda que no tiene ningún sentido. Y vamos a leer el versículo. Yo les voy a explicar cuál es el verdadero sentido del milagro del vino. Vamos a ubicarnos en San Juan capítulo 2, versículo 1, y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron. Observe aquí: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio
este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos cayeron en él. El fin en sí de este milagro, no era que, como muchas personas dicen, no era para producir más vino y para que las personas se emborrachen, no, sino que el milagro en sí, o sea, el sentido en sí de este milagro es expresar que solamente por la orden, por la palabra de Jesús, todas las cosas podían ser hechas. Aún lo que parecía imposible, porque dentro de las tinajas echaron agua. Y solamente por la palabra de Jesús, solamente por la orden de Jesús, porque así es, servimos a ese Dios poderoso, por la orden solamente de Él, entró agua y cuando lo sacaron y estaba saliendo vino. Y dice que cuando probó ese hombre, el maestresala, era alguien que probaba el vino, alguien que veía si era bueno o no era bueno, ¿no? Entonces tomó el maestresala un poco de vino, dijo, pero qué raro, todas las personas al inicio ponen el buen vino y después cuando ya la gente está un poco ya aturdida, ya ponen el último vino que no es, para que den buena impresión. O sea, todos se esconden, ¿no? Todos dan al inicio el bueno, pero después ya lo que sobra, ¿no? Pero tú has guardado el buen vino para el final. Me parece muy extraño, porque este vino está excelente. No sabía de dónde había venido. No sabía que tal vez instantes atrás eso solamente era agua, pero por la palabra de Jesús se había convertido en vino. Entonces, mis hermanos, este milagro nos expresa que la salvación viene a través de la palabra de Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora en San Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús estaba presente en la creación, en el acto creador, y Él es el verbo de Dios, el creador de todas las cosas, el principio de toda creación. El principio de toda creación no porque Él fue creado primero, sino porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces es algo maravilloso. La salvación viene a través de la palabra de Jesús. Y también en San Juan capítulo 11 versículo 25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el evangelio verdadero que nosotros seguimos, hermanos. Un evangelio de cambio. Un evangelio que desde el momento que Jesús toca nuestros corazones, entra en nuestras vidas, nunca más volvemos a ser los mismos. Dios donde llega cambia. Dios donde llega transforma a Jesús. Mucha gente dice, no, pero tú eres cristiano, pero puedes seguir viviendo en el pecado y no pasa nada. Dios te ama así como eres, y eso no es cierto. Eso es una mentira que a la gente le gusta escuchar, pero eso no es verdad. Una vida transformada, el recibir a Jesús está acompañada de resultado, y el resultado de una vida transformada en Jesús es un cambio verdadero, un cambio genuino. Aunque de un rato para otro no vas a pasar de ser diferente, pero con la madurez, poco a poco, los días vienen y tu vida va a ir cambiando. Si un 14 de febrero, 15 de febrero recibiste a Cristo, el 14 de marzo de ese mismo año, el 14 de septiembre, de octubre de ese mismo año, ya no vas a ser el mismo. Porque poco a poco tu vida va a ir cambiando. Mientras entiendes la verdad de las Escrituras, tu vida va a cambiar. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Esa es la provisión perfecta que tenemos de Jesús. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y Él mismo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una vida que tiene a Jesús es una vida transformada. Una vida transformada es una vida que muestra frutos y cambios. Porque no puede dar el árbol bueno frutos malos, ni el árbol malo frutos buenos, sino que cada árbol da frutos según su especie. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dice, la salvación es por la palabra. Solamente Jesús tiene que dar la orden. Y la orden, todo lo que Él da la orden, todo es hecho. Entonces Jesús hizo este milagro para mostrar la maravilla. Este fue el principio de los milagros, donde Jesús dice, a partir de ahora van a ver el cielo abierto y van a ver a los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y van a ver, y se abrieron una serie de milagros, hermanos. Se rompían cadenas, se desataban ligaduras, ciegos, hermanos, veían, los cojos andaban. Ocurrían milagros impresionantes para expresar la verdad del evangelio. Lo que Jesús estaba trayendo era la buena nueva. Mucha gente en esto se confunden, y creo que en otra oportunidad también se los he dicho. Pero bueno, voy a tomar unos minutos para explicarles. Cuando Jesús sanó
a los paralíticos, cuando Jesús libertó a los que estaban oprimidos, endemoniados, el fin de todo eso no era, hermanos, hacer un show como mucha gente hace. El show de los milagros. Vengan aquí, aquí están los milagros. Y vengan aquí, aquí están las sanidades. Y aquí sanamos. Y si das ofrenda, mucho mejor todavía sanamos aquí. Si das buena ofrenda, más sanas. Eso es cierto, eso es falso. Es un evangelio mentiroso eso. No, Jesús nunca hacía show de nada de eso. Jesús hacía todo eso para expresar la verdad del evangelio, para certificar que Él venía de arriba de los cielos. Y mediante lo que Él hacía, certificaba, y mucha gente se daba cuenta y decía, bueno, nadie puede hacer todo lo que tú haces si no vienes de arriba de Dios. Solamente alguien que tiene mucho amor podría hacer lo que tú haces. Cristo vive. Cristo vive. Entonces, los milagros no son para hacer nosotros un show. Dios hace milagros, Dios opera prodigios, Dios sana enfermedades, rompe cadenas, libra de cáncer, sida. ¿En qué enfermedad hay que lo que Dios no pueda sanar? Dios sana, salva, liberta conforme a su misericordia y conforme a su grandeza y al poder que Él tiene. Entonces, los milagros que Jesús hacía nunca fueron para expresar que Él era, para expresar superioridad ante otros. Jesús siempre era humilde y muchas veces decía, bueno, has sido beneficiario de un milagro, no le digas a nadie. Pero como las personas estaban con gozo, algunas de ellas comentaban por ahí, decían, no, pero Jesús lo ha sanado y tal, y se corría la voz. Pero muchas veces Jesús decía, no le digas a nadie. Pero es muy triste en este tiempo que las personas hagan un show con la necesidad de otros. No vengan por aquí, y la gente está desesperada por salud, porque hay mucha gente que vive en condiciones muy, muy difíciles. Y las personas se aprovechan de eso para sacarles el dinero, para robarles el dinero, para sacarles, hermanos, para aprovecharse de esa situación adversa que están pasando. Porque le dicen, hazte un pacto y tu hijo va a sanar. Y la gente está allí, sí, voy a hacer mi pacto. Hazte un pacto y tu hijo va a ser un inteligente, súper inteligente, va a ser Albert Einstein. Y como que todos como padres a veces queremos que nuestros hijos sean los mejores. Hacemos el pacto y al final no ocurre nada. Cristo vive. Entonces, el primer milagro es el agua en vino. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Jesús, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Para mostrar que eres Dios. Y los milagros ocurrían para mostrar la salvación que venía también allí, para mostrar que todo ocurre a través de la palabra de Jesús. Jesús dijo que pon el agua y ahora sácala. Una acción que parece un poco, los que estaban allí, bueno, pero me está diciendo que saque agua nuevamente. Y cuando vieron cómo se había convertido y se lo llevaron, se dieron cuenta del milagro a través de la palabra de Jesús. El milagro número 2. Jesús sana al hijo de un noble. Vamos a ver acá una expresión de fe impresionante. Vamos a irnos al libro de San Juan, ahí mismo nada más, capítulo 4, versículo 46. Vamos a ver una fe impresionante de una persona. Vamos a ver aquí. 4:46. San Juan capítulo 4 versículo 46. Dice acá, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea que en el lugar donde había crecido decían, bueno, tú has crecido junto con nosotros, ¿cómo vas a decir que eres el hijo de Dios? Por eso él mismo dijo, no, el profeta no es profeta en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, o sea, de las bodas de Caná, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creyeréis. O sea que los milagros, las señales, los prodigios eran una señal para que la gente crea, no para hacer un show de milagros, sino para que la gente crea y tenga
certeza de lo que es, de lo que están viendo, viene de Dios y la salvación viene de Dios. Entonces, y Jesús dijo, ve. Miren, hermanos, esta expresión. El versículo 49. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y expresa en el 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra de Jesús y le dijo, que Jesús le dijo y se fue. Aquí ocurre algo impresionante. Aquí una persona cree, hermanos, porque vino dice la persona, o sea, el soldado, el oficial del rey, vino a Jesús, le dijo, Jesús, porque para ir a Jesús tuvo que haber creído. Entonces le dice, Jesús, ve a sanar a mi hijo, por favor, desciende a sanar a mi hijo antes que mi hijo muera. Y en ese momento Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y él no dice, pero si tú no le pones la mano no va a sanar. No, pero si tú no vienes conmigo no va a sanar. No, no dice nada de eso. ¿Qué dice aquí? El 50 dice, y el hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue. Algo muy impresionante es que la salvación viene por fe. Eso es lo que nos dice este milagro, que la salvación viene a través de la fe. A través de la fe, porque sin fe, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este hombre le dice a Jesús, ve, tu hijo vive. Este hombre no dice, pero ¿será que vive? ¿O no será que tú tienes que ir a ponerle la mano, tienes que ir a orar por él o algo? No, este hombre se volteó y se fue, porque creyó. Y hermanos, por haber creído este hombre, cuando llegó a casa seguramente su hijo ya estaba sano, su hijo vivía. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús, cuando Él dice algo, ocurre verdaderamente. Por eso cuando Dios hace un milagro, no es un milagro falso. Cuando Dios opera un milagro en tu vida, va a ser un milagro que puedas probar. Si Dios te sana de algo, va a ser algo que los médicos te van a decir, bueno, estás sano, estás sana. Tenías cáncer, pero ya no tienes cáncer. No entiendo por qué ha ocurrido esto, pero ya no tienes cáncer. Es algo verídico, certificable. Es algo que ocurre en verdad. Entonces, este milagro impresionante necesitaba la fe de aquel que estaba pidiendo. Todo aquel que se acerca a Jesús es necesario que se acerque con fe. Y si alguien tiene fe, dice que todo lo que pidiere le será hecho conforme a la fe. Por eso uno de los dones también del Espíritu Santo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, es el don de fe. Este es un don muy precioso también, que se utiliza para el beneficio del cuerpo de Cristo. Nunca los dones son usados para el beneficio personal, nunca son para adquirir más cosas. No, los dones son usados para beneficio del cuerpo de Cristo, para que los unos a los otros nos hagamos bien. Si un hermano tiene un don, el otro hermano tiene otro don, y entre ellos se edifican y edifican al cuerpo de Cristo. Entonces dice, ve. Acá me asombra bastante. El oficial del rey va donde Jesús le dice, Señor, desciende. Si tú estás diciendo desciende, cuando te dice, ve, tu hijo está sano, parecería como que, pero yo estoy yendo allí, te estoy diciendo que venga conmigo y me dice que me vaya. O sea, parece algo contrario. Cuando nosotros como seres humanos diríamos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me dice que me vaya? Pero este hombre se acercó con fe y creyó en todo lo que le diría. Porque recuerden, hay algo que ocurre con Naamán, cuando Naamán era un oficial también, oficial sirio, va donde Eliseo, dice que, porque había escuchado que Eliseo estaba por allí, entonces va donde Eliseo y Eliseo manda a su criado, a Gehazi, a decirle, me manda a decir Eliseo, ni siquiera ha salido a tu encuentro, no ha salido a tu encuentro, sino que Eliseo me manda a decirte que tú vayas y te bañes 7 veces en el río. Y Naamán se ofende. ¿Qué? No son los ríos no son los ríos que tenemos allí en el lugar donde estoy mejores que este río. ¿Cómo me va a mandar a bañarme 7 veces en el Jordán? Se ofendió este hombre, se ofendió Naamán. Y encima ni siquiera viene a recibirme Eliseo, me manda a su criado. Ni siquiera me lleva cerca de la casa, solamente que me manda a su criado. ¿Cómo es posible? Y se ofendió este hombre. Y dice que los criados le dijeron, pero
Si te hubiera dicho que hagas algo impresionante, algo muy difícil, ¿lo hubieras hecho? Y Naamán dice, claro que sí. Entonces, si te está pidiendo algo fácil, hazlo. ¿Qué te cuesta bañarte 7 veces en el río? ¿Qué te va a quitar? Nada. Le convencieron y se fue. Y en el 7º baño sale este hombre y se le limpia todo. Y este hombre cree que ese hombre le estaba diciendo algo, hermanos, enviado por Dios. Y cree en Dios. Y a partir de hoy, de ese momento dice, a partir de hoy voy a servir a ese Dios. Porque, hermanos, los milagros son algo para que las personas se conviertan y no para hacer solamente un espectáculo. No, sino que una persona que es beneficiaria de un milagro verdaderamente va a convertirse, tiene que convertirse. Bueno, y no se convierte, bueno, también tendrá juicio con el Señor, porque nosotros no podemos obligar a nadie a convertirse. Entonces, bueno, la salvación es por fe. El tercer milagro, Jesús sana a un paralítico. Podemos encontrarlo en el libro de, ese mismo libro en el 5:19, o 5:1 al 9. El paralítico de Betesda, San Juan 5:1 al 9. Vamos a leerlo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos y ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le pregunta, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La salvación es por gracia. No fue el paralítico que se acercó, como en otros ejemplos que vamos a ver en otros ejemplos de milagros. No, acá fue Jesús que le preguntó, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le responde, no tengo nadie que me meta allí, porque cuando el ángel agita el agua, mientras yo corro, ya otros ya se han metido, porque solamente el primero que llegaba era sano. Y bueno, el paralítico, mientras él se arrastraba, seguramente cuánto tiempo le tardaría y otros ya estarían allí, porque de diferentes tipos de enfermedades sufrían allí, habían bastantes enfermos en ese tiempo. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? La salvación ocurre por gracia solamente. Y esto lo podemos encontrar también certificando en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, sino es un regalo gratuito e inmerecido de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el cuarto milagro es Jesús sana al paralítico. Y vamos a ver las 4 últimas señales que muestran los resultados de la salvación de los creyentes. Lo que ocurre después de que un creyente es salvo. Y vamos a ver para esto la alimentación de los 5,000. Vamos a irnos ahí nomás más adelante en San Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Lo voy a leer rápidamente, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que Jesús hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan
para que coman estos? Pero él decía para probarle. Jesús le dijo a Felipe, ¿no? Porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos que de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús hacía y dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La salvación, hermanos, lo que trae es satisfacción. ¿Vieron, hermanos, que cuando antes vivíamos en una vida lejos de Jesús? Cuando vivimos lejos de Jesús, recuerda que antes vivías triste, a pesar que tenías dinero, te sentías solo, sentías que nadie más estaba contigo. Pues la salvación de Dios trae satisfacción. Y mire cómo Jesús expresa este milagro. Y mira, hace este milagro para satisfacer a 5,000 hombres. Ahora, cuando hablamos de 5,000 hombres, no estamos hablando de 5,000 personas. 5,000 solamente hombres. Ahora, las mujeres eran aparte y los niños eran aparte. Se calcula que la alimentación de los 5,000 en realidad era la alimentación más o menos de unos 10,000 a 15,000 personas. Esa era la cantidad que estaba presente en esta alimentación. O sea que no eran solo 5,000, eran 5,000 hombres. En la antigüedad, en este tiempo, se contaban solamente a los hombres y las mujeres eran aparte y aparte eran los niños. Entonces, cuando Dios viene a hacer morada en una persona, en un creyente, esta persona tiene vida. Y después de tener vida, este hombre tiene satisfacción. Por eso el apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé vivir también en abundancia. Pero cualquiera que sea mi situación, me gozaré y me alegraré en mi Señor y en mi Salvador. Cristo vive. Entonces, mis hermanos, la salvación trae satisfacción. Ese es el resultado ya. Antes sin Cristo vivíamos infelices, ahora con Cristo somos felices. Así no tengamos dinero, pero tenemos la esperanza de que creemos en un Dios que al final de todo esto nos espera una vida verdadera con Cristo. Vamos a ver el 5. Jesús calma la tormenta. Vamos a irnos ahí mismo en el 6:16. 6:16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar como un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se les acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. La salvación trae paz. Donde sea que Jesús llega, hay paz en la vida de las personas. Donde sea que Jesús llega, hay diferencia. Entonces Jesús, cuando llegó a un inicio, tuvieron miedo, no sabían lo que venía. Y bueno, en otro mensaje hemos desarrollado un poquito más acerca de esto que ocurrió. Pero bueno, Jesús, donde sea que llega, lleva paz a la vida de las personas. Cuando ahora somos creyentes, somos hijos de Dios, por más que sea muy difícil la situación, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz en Dios, tenemos una paz en nuestro corazón. Y también nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz
y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos una paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Tenemos una paz que el mundo no puede entender, pero tenemos una paz preciosa y una esperanza viva. Vamos a ir el número 6, el penúltimo milagro. Jesús sana a un ciego. Vamos a irnos al capítulo 9. Estamos viendo los milagros desde una perspectiva un poquito amplia, un poquito rápido nada más. En los próximos mensajes estaremos desvelando cada milagro a profundidad. El 9, de 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. La salvación trae la luz a nuestras vidas. La salvación trae la luz, nuestros ojos se abren, hermanos. Nuestros ojos espirituales se abren, nuestra vida se abre. Y ahora no podemos entender por qué ahora que somos creyentes, hijos de Dios, no podemos entender por qué tanto tiempo hemos permanecido en la oscuridad. Tanto tiempo llorando, sufriendo lejos de Jesús. No podemos entender por qué tantos tiempo, de pronto muchas personas han vivido con la familia destruida. Cuando podían venir a Jesús y Jesús podía restaurar su familia, sus hijos, todo. Jesús, donde sea que llega, trae la luz, hermanos. Jesús es la luz del mundo. Entonces Él lleva luz también a las personas. Entonces cuando llega a nuestras vidas, hermanos, nuestra vida es iluminada. Es iluminado por su gran poder y por su gracia y misericordia. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Y el último, el 11, capítulo 11, versículo 38. San Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. La salvación trae vida, vida eterna, hermanos. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es nuestra esperanza de vida, mis amados. Jesús es nuestra esperanza, el único que nos va a traer vida verdadera. Solamente un cristiano verdadero, un hijo de Dios, una hija de Dios tiene una vida verdadera, una vida plena. Todo el resto de las personas tienen una felicidad efímera, pero solamente puedes tener una vida verdadera, una felicidad verdadera, si tienes a Cristo en tu corazón. Por lo tanto, permanecer en Cristo es un gozo para nuestras vidas. Permanecer en Cristo es lo mejor que podemos hacer nosotros.
permanecer en Cristo es verdaderamente lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, porque Jesús nos ha dado vida. Por eso Jesús nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere y os prepararé el lugar, dice en San Juan capítulo 14, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mas vosotros no sois ciudadanos de esta tierra, sino somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando todas estas cosas hayan pasado, cuando el sufrimiento haya pasado, cuando haya pasado el dolor, la aflicción, nos daremos cuenta que había valido la pena sufrir, llorar por causa de Cristo. Ha valido la pena ser valientes. Ha valido la pena soportar en medio de la enfermedad. Porque la enfermedad solamente puede consumir tu cuerpo físico, pero tu espíritu va a continuar vivo si eres fiel a Dios. Cualquier cosa, cualquier situación, sea economía, finanzas, lo que sea, va a consumir solamente tu cuerpo físico. Pero tu espíritu va a estar vivo si permaneces fiel en el Señor. Porque Él te da vida. Y cuando Dios nos da vida, hermanos, nadie nos puede matar. Dice que, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán añadidas. Él nos ha prometido que a pesar de lo difícil de la situación, que a pesar de la crisis del mundo, a pesar de los momentos difíciles que vivamos, Él nos ha prometido que tenemos vida permanente en Él. Y si Él nos da vida, no hay nadie que nos los puede quitar. Él es el Señor de señores. Él es el Dios todopoderoso, el Rey de nuestras vidas. Él nos ha dicho que nosotros estamos vivos en Él, que tenemos vida nueva, que estamos transformados, cambiados. ¿Por qué nos vamos a rendir? ¿Por qué vamos a volver atrás? ¿Por qué vamos a decir ya no puedo más si nuestras fuerzas vienen de Él? Dice: vestíos del poder del Señor y del poder de su fuerza. Pues tengo por cierto, dijo el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe lo que viene, mi hermano, mi hermana? ¿Sabe lo que viene? Es precioso. Lo que viene es maravilloso. Lo que viene, hermanos, después de todo es maravilloso, hermanos. Va a valer la pena tantas cosas. Va a valer la pena la espera. Va a valer la pena tener fe a pesar del sufrimiento. Va a valer la pena tener fe a pesar de la aflicción. Va a valer la pena soportar todas las cosas. Va a valer la pena. Porque un día estaremos para siempre con nuestro Señor. Será un tiempo de gozo, de alegría. Y te dirá: hijo mío, por tu nombre te llamará. Y te dirá: hijo mío, hija mía, tú eres mi hijo, entra al gozo de tu Señor. Pero aquellos que no le obedecen también tendrán su recompensa en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por allí van los cobardes, los incrédulos. Pero yo creo que si estás en este lugar, yo creo que si estás dentro o también viendo del otro lado, es porque tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tenemos vida permanente en Él. Vida permanente en Jesús. Y aún Lázaro estaba muerto y la persona, su hermana, le decía: ya está apestando. Ya está apestando, y hay un olor ya. ¿Cómo vas a sacar a mi hermano? Está apestando. Pero cuando Jesús habla, cuando Jesús pronuncia, cuando Jesús dice, aún las arterias empiezan a regenerarse nuevamente. Aún ese corazón de piedra se rompe. Aún el corazón que había dejado de latir empieza a latir nuevamente. Donde Jesús llega, lleva vida. Donde Jesús llega, hermanos, lleva sanidad, salvación, milagro, prodigio. Por eso Dios puede sanar cualquier enfermedad. Dios puede sacarte de cualquier situación. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que decirle: Señor, entra en mi vida y haz lo que quieras en mi vida. Para los que creen, dice: al que cree, verá la gloria de Dios. Solamente si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Él es el Señor de señores, hermanos. Él puede sanarnos de cualquier enfermedad. Así que si el médico un día te dice: no, ya no hay más esperanza para ti, tú dile: bueno, yo tengo esperanza, yo tengo vida eterna en mi Jesús. Yo sé que si Él no me sana aquí, yo sé que arriba estaré en la eternidad para siempre con Él. Pero mi vida está solamente en Él, y solamente en Él reposa mi alma, y mi esperanza está solamente en Él. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, Señor, en esta noche maravillosa estamos orando por aquellas personas que necesitan de ti. Oramos, Señor, Padre amado, porque, Señor, el resultado de la salvación que has traído en nuestras vidas, Señor, permanezca. Señor, que los milagros que hiciste en su tiempo, Padre Santo, hoy también los estás haciendo en la vida de las personas, para hacer que las personas crean, Padre amado.
Y hoy, Señor, si alguien necesita un milagro de parte tuya, si alguien necesita una sanidad de parte tuya, alguien necesita, Señor, ver tu gloria, Señor, manifestada en su vida, hoy te pido, Señor, oro por aquellos hombres y mujeres que necesitan de ti, Señor, para que tu gracia y tu misericordia llegue a sus vidas y la luz pueda llegar a sus corazones, Padre Santo, y puedan ser cambiados, transformados por tu palabra, Señor, porque de donde sea que tú llegas, Señor, traes salvación y sanidad, Padre amado. Te pido, Señor, porque tú mismo sanes el corazón de aquellas personas que han sido dañadas desde la juventud, aquellas personas, hombres y mujeres que han sido lastimados, Señor, hombres y mujeres que han sido desahuciados del médico, hombres y mujeres, Señor, que le han dicho que ya no tienen más esperanza, hombres y mujeres que le han dicho, Señor, que ya no pueden más, Padre amado, pero tú mismo llega con esperanza, con luz a sus vidas, llega, Señor, con sanidad, con salvación, Señor, aquellas vidas que necesitan de ti, Señor, llega a sus corazones, quebranta, redarguye, Señor, para que sus vidas sean cambiadas y su corazón pueda encontrar la paz que hoy tus hijos, Padre Santo, tenemos. Para que su corazón encuentre el reposo que hoy tus siervos, tus hijos tenemos, Señor. Aquellos que tenemos en el corazón, tenemos el reposo, Padre amado. Y te pido que llegas con ese reposo a los corazones y a las vidas que necesitan. Muchas personas, Padre Santo, pueden haber sido desahuciadas del médico. Las personas les hubieran dicho, Señor, que ya no tienen más esperanza, pero tu palabra dice que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Creemos en esa palabra, creemos en esa palabra, creemos en esta palabra, creemos en esa palabra, creemos en esa palabra en esta noche, Señor, y rompe las cadenas, Señor, rompe las ataduras conforme a tu voluntad y a tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Rompe toda cadena de opresión, de aflicción, Señor, todo desánimo, toda tristeza, Señor, todo, Padre Santo, mal que pueda aquejar a tus hijos, a tus siervos, Padre Santo. Desátalos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, mi Señor.